amigos y colegas de negocio? Mi nombre es Mauricio Díaz. Bienvenidos a nuestra jornada de recursos educativos para pequeños negocios, no solo en el sur de California, sino en todos los Estados Unidos. Nosotros somos Minoria, como lo dice nuestro eslogan, empoderando la diversidad. Nuestro objetivo o nuestra iniciativa siempre ha sido ayudar a los pequeños negocios a alcanzar todas sus metas a través de la estructuración, de la planeación estratégica, del soporte administrativo, de la identificación de soluciones digitales, de oportunidades de contratación, y una de ellas también es la solución de identificar acceso a capital u oportunidades de fondeo. En esta ocasión queremos hablarles de algo que hace parte del plan de rescate económico implementado por el gobierno para la pandemia, y es el ERC, Employee Retention Credit, o el crédito de retención de empleados. Este es un crédito reembolsable que les va a ayudar a pasar esas afugias económicas que se tuvieron durante la época de la pandemia y que aún se tienen en este momento, en esta época que ya se podría denominar como post-pandemia. Bienvenidos entonces a estas jornadas que hacemos generalmente mes a mes. Los webinars, tratamos de hacer webinars en español para toda nuestra comunidad latina, hispana, todos los dueños de negocio que están en el sur de California, que son de extracción latina y que tienen alguna barrera con el lenguaje, así como algunos webinars que tienen que ver con oportunidades de contratación, crecimiento y paso a la arena federal o comercial para negocios o constructores en inglés. A continuación vamos a observar cuál es el temario de nuestro webinar del día de hoy, que tiene que ver con el ERC. Se llama Crédito de Retención de Empleados. Quisimos llamarlo así. Entienda cómo hacer parte de los empresarios a los que este programa ha beneficiado. Al día de hoy, según las cifras arrojadas por el IRS, que es el Departamento de Rentas Internas de los Estados Unidos, se han desembolsado más de 4.4 billones de dólares para el fondeo de esas empresas. El ERC básicamente es un crédito reembolsable. Una de las dudas que ha surgido con algunas personas que han intentado aplicar es si al reembolsarles este dinero, al hacerse retroactivo el pago de este dinero en algún momento, se ve como una política de préstamo. Y esto no es un préstamo. La línea de crédito es una línea de ayuda que hace parte de ese programa de rescate económico desde el gobierno de Donald Trump en el año 2020 y que se reformó con algunas cosas en el 2021. Es decir, este es un dinero que usted, como dueño de negocio, de pequeño negocio, no va a tener que devolver. Nosotros nos especializamos como Minoria en ayudar a negocios calificados como en desventaja. Negocios que para ser calificados en desventaja tienen que tener unos ingresos menores a 2 millones de dólares. Además de eso, que sean propiedad, en este caso, de alguna comunidad minoritaria. Mujeres propietarias, latinos, hispanos, asiáticos, afro, veteranos, comunidad LGTBI+, es esa parte de la comunidad a la que nosotros ayudamos. Pero el ERC básicamente lo que trata de hacer con el fondeo es ayudar a todas las empresas, sean grandes, medianas o pequeñas, que fueron afectados por el tema del COVID y la pandemia. Acá no distinguimos si es un negocio declarado en desventaja como ley, sino que es alguien que está en desventaja como tal porque ya fue declarado en desventaja por verse afectado por los cierres que se hicieron a través de la pandemia y por los mandatos de ley que obligaban a que esas empresas, por cuidado, empresas de gastronomía, de atención al público, no pudieran prestar sus servicios. Aún así, dentro de todo esto que nos ha afectado en lo que tiene que ver con esta pandemia, las empresas fueron resilientes y ayudaron a sus empleados a que las personas no dejaran de llevar el sustento a sus hogares y pudieran continuar, en este caso,
con una estabilidad económica para todo lo que son sus gastos personales, el sostén de su familia, y no los despidieron. Entonces es más que un merecido premio para esa valentía de los empresarios que quisieron mantener a sus empleados sin despedirlos y seguir generando un impacto positivo en la economía. El contenido general de nuestro webinar del día de hoy, algo muy sencillo, es explicar las generalidades del crédito de retención de empleados, que es el ERC. ¿Quiénes podrían reclamar el ERC? Porque hay algunas condiciones especiales por las cuales una empresa no aplica para el ERC. Vamos a ver un ejemplo de cómo calcular el ERC, un ejemplo muy sencillo. Cada caso se tiene que mirar, cada empresa se tiene que verificar según los reportes que se hagan. ¿Qué otros requisitos o documentación se necesita para aplicar y reclamar el ERC? ¿Cómo se reclama ese ERC? Y claro está, cuáles son las ventajas de reclamar el ERC. Al final de este contenido vamos a tener habilitado el box de Q&A, de preguntas y respuestas. Al final estaré respondiendo algunas inquietudes que pueda haberse generado. De igual manera, este webinar, aparte de ser un recurso educativo para las pequeñas empresas, también es una herramienta para que ustedes conecten con nosotros. Es decir, si ustedes están viendo en este caso este webinar y tienen alguna duda o algún caso en específico que no podamos resolver por temas de tiempo, puede dirigirse a nosotros. Puede contactarnos. Al final vamos a mostrar cuál es nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, por allí nos pueden escribir. Vamos a tener este video en nuestro canal de YouTube, que tiene una librería de más de 76 videos que son de esenciales de negocio, planeación, acceso a capital. Entonces van a poder ustedes contactarnos o también escribirnos un correo electrónico a la dirección que les vamos a suministrar al final. Básicamente la idea es ayudar a todos los negocios a que no queden sin la oportunidad de acceder a estos programas solamente por desconocimiento, por barreras del lenguaje o por miedo, porque muchos de los pequeños negocios atraviesan muchas dificultades, a veces por las barreras tecnológicas, las barreras del lenguaje y otras tantas veces por miedo de que suceda algo por exponerse ante una entidad estatal como lo es el IRS, que es uno de los estamentos gubernamentales a los que los ciudadanos o los empresarios más le pueden temer por todo el tema de la renta, de los impuestos, de las declaraciones y que quizás puedan salir afectados por ello. En este caso, nuestro llamado para ustedes los empresarios, no importa el tamaño de su negocio, es que todas las entidades gubernamentales de los Estados Unidos lo que buscan es concientizar que juntos se puede crear impacto positivo en la economía. No hay que tener miedo en declarar impuestos, no hay que tener miedo ni dejar de registrar sus corporaciones, no hay que tener miedo de presentar sus impuestos en las fechas que se debe hacer, de modificarlos en caso de que haya que modificarlos, como sucede con este ERC, que es una modificación o una enmendadura a los impuestos que se presentan o a las declaraciones de los 941, que son los movimientos de nómina que se pueden registrar. Entonces, básicamente lo que se requiere en este caso es que podamos avanzar juntos. Entrando un poco en materia, ¿qué es el crédito de retención de empleados? Es un crédito reembolsable administrado por el IRS, que es el Servicio de Rentas Internas, como lo habíamos dicho inicialmente, un crédito de carácter tributario, es decir, que se solicita a través de los impuestos y es administrado por el gobierno federal, es decir, este ERC es de carácter nacional, no solamente para negocios que estén ubicados en California o en el sur de California, lo pueden solicitar en Washington, en Connecticut, en todos los lugares de los Estados Unidos. Así que si usted nos está viendo y no tiene su negocio ubicado en Los Ángeles o en San Diego, o puede dirigirse a un especialista, puede contactarnos a nosotros y a nivel nacional se va a poder registrar en Arizona, bueno, en cualquier lugar para que pueda reclamar este crédito. Es un crédito que busca compensar el pago como tal de parte de los salarios que se desembolsaron de empleador a empleado a lo largo de 2020 y 2021.
La idea y lo que busca este programa del ERC no solamente es que se devuelva ese dinero que en dado caso tuvo que sacar el empleador, no solamente de sus ahorros personales o de la reserva que tenía su negocio, afectando su flujo de caja, sino también una motivación para que siga manteniendo, en este caso, a sus empleados y puedan hacer todas las contribuciones a la seguridad social, el Medicare, durante todos los periodos que se pacten en el cierre de nómina. Entonces, porque ya esos salarios fueron pagados, tanto en 2020 como en 2021, lo que va corrido de 2022 se hicieron pagos, solo tiene que ver con la seguridad social de los empleados, pero adicionalmente ese dinero se va a dar para que esos negocios sigan operando y sigan generando empleo. Más allá de ser un crédito que solamente se analice desde la parte de reembolso como tal. ¿Quién va a poder reclamar ese ERC? Todos los empleadores debidamente registrados como corporación que hayan presentado unos impuestos y que tengan cómo demostrar que están abiertos, obviamente desde 2019, porque tiene que haber existido la empresa de 2019 para que en 2020, cuando se generó la declaración de emergencia sanitaria y económica decretada por el gobierno de Donald Trump, tuviesen una reducción de esos ingresos a partir de el 1 de marzo de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2021. Básicamente, todas las empresas tienen que reportar el movimiento de nómina, los formatos 941 por trimestres. Todo lo dividimos en trimestres, son 4 trimestres en el año. Si empezamos en el 1 de marzo del 2020, quiere decir que se van a reportar el segundo, tercer y cuarto trimestre de 2020 y el primero, segundo y tercero de 2021. El último trimestre de 2021 aplica solo en algunas condiciones especiales que en algún momento lo vamos a explicar, pero los generales son esos, digamos que 6 trimestres donde se va a poder tener ese reembolso o esa aplicación del crédito del ERC. Ahora bien, el cálculo del ERC, y con esto quiero hacer hincapié en lo siguiente, muchas personas se han visto afectadas a la hora de aplicar el ERC por desconocimiento de cómo calcularlo. Cuando usted sube la aplicación o envía la aplicación de su ERC al IRS, básicamente le va a solicitar que usted aplique por un monto. Es usted quien debe decir cuál es el monto por el que va a aplicar para sus empleadores o para el reembolso de esos pagos. Entonces, obviamente las personas no conocen cómo se puede hacer ese cálculo y ciertamente un contador no es la persona que ha sido indicada para hacerlo, porque muchas personas se dirigen a sus contadores y los contadores lo único que le podrían hacer son todos los movimientos de nómina, ayudarles con el formato 941, con sus declaraciones de impuestos, pero no a aplicar este tipo de créditos. Ellos hacen toda la parte contable y ustedes deben buscar en lo posible un especialista, como lo es Minoria, como lo son otras empresas, que les puedan ayudar a aplicar a este crédito. Ahora bien, las personas, los empleadores, no pueden esperar que les devuelvan el 100%, tenemos unos porcentajes. Ese reembolso, ese crédito reembolsable va a ser a través de unos porcentajes. Para el año 2021 se calcula sobre la devolución o el reembolso del 70% de los salarios pagados durante los trimestres. Y en el 2020 el 50% de esos salarios pagados. Eso si los salarios que gana un empleado son menores a $10,000, porque hay unos límites para reclamar ese salario. Es decir, solamente se pueden superar por cada trimestre, no se pueden superar $10,000 por empleado devengado. Ya en ese caso solamente se pueden hasta el 50% en este caso en 2020, que serían $5,000, y el 70% en este caso para 2021, que serían $7,000. Estaríamos hablando en este caso de esos valores. Por eso en las publicidades que ustedes encuentran en la red, los flyers que pueden ver de distintas
organizaciones es que usted podría agarrar hasta $26,000 por empleado. Independientemente de que ese empleado gane más de $100,000 y demás, el valor máximo que podría llegar a agarrar una persona por empleado es de $26,000. Ya dependiendo los valores de compensación, de pago de seguridad social, todo lo que son salarios calificados, lo que constituye o no constituye pago de salario, porque algunas bonificaciones ocasionales o algunas comisiones no están tipificadas como salarios compensables. Y lo que sí constituye salario, que es el pago del trabajo estrictamente, los valores que se han pagado por aportes a la seguridad social, son salarios calificados. Entonces, eso se puede reclamar según corresponda. Por eso es importante, y hago la invitación a usted como empleador, que si no está seguro de cómo hacer el cálculo, se comunique con nosotros. Le podemos ayudar a verificar si es elegible, primero. Segundo, qué documentos necesita. Y tercero, hacer el cálculo dependiendo del número de empleados que tenga. Todos sus empleados pueden calificar. Pueden calificar empleados de tiempo completo y de tiempo compartido. En este caso, podríamos aplicar, y lo hicimos nosotros, aprovecho y cuento una anécdota de Minoria de nuestra organización, y es que nosotros aplicamos empleados de tiempo medio para hacer un solo paquete. Es decir, como si esos dos empleados que estuviesen pagando medio tiempo se unieran e hicieran uno solo para el full time. Entonces se puede generar ese pago o ese reembolso calculando los salarios pagados para ellos o sus empleados de tiempo completo si en su nómina lo registran a través de los W2 o de los 941 que se están generando. Entonces simplemente es tener la oportunidad de asesorarles sobre este ERC. Vamos a hacer en este caso un pequeño ejemplo de cómo podría llegar a calcularse, en este caso, un empleado de una empresa que estuvo trabajando desde el 1 de marzo de 2020 hasta diciembre de 2021. Usted se dirige a sus declaraciones del 941, donde está todo el movimiento de nómina, y digamos que tenemos a un empleado que se llama Jorge, y Jorge ganaba o ha ganado siempre durante esos trimestres más de $10,000. Vamos a dirigirnos a este spreadsheet de Excel donde tenemos un cálculo general. Acá tenemos que para el año 2020 el salario pagado por trimestre que no exceda los 10,000 y pagado por trimestre máximo al 50%, es decir que se podría devengar $5,000 por empleado. Y en el 2021 el 70%, así como ustedes lo ven aquí en este cuadro que tenemos para hacer el cálculo del ERC. Acá Jorge ganó en el segundo trimestre, el quarter 2 del 2020, $11,000. En el quarter 3, tercer trimestre, $10,100. Y en el trimestre número 4, $12,700. En el 2021, en el primer trimestre, $14,000. En el segundo, $13,550. Y en el tercero, $12,500. Si se hicieran unas matemáticas muy sencillas, pues las personas dirían, pues si es el 50%, entonces 5,000 en el 2020 por el segundo trimestre, 5,000 por el tercero y 5,000 por el cuarto, y eso nos daría $15,000 para el 2020 y 7,000 para el primer trimestre del 2021, 7,000 para el segundo y 7,000 para el tercero. Acabando de explicar que para el año 2020 se puede agarrar $5,000 máximo por empleado. Es decir, que en vez de estos $5,000 estaríamos hablando de $0 para este trimestre, $0 para este, y una gran suma de $5,000 para el año 2020, porque el estatuto que el IRS puso como condicional para el desembolso de ayuda del ERC para el 2020 es que se pueden tener por empleado solo hasta $5,000. Entonces para el 2020 estaremos hablando de que así haya ganado, en este caso,
$33.800 y que más o menos sean unos $15.000, lo que representa ese 50%, para ese año solamente podríamos tener 5.000. Y para el 2021 sí aplica el 70%, si son menos de $10.000, o hasta esos 7.000 por trimestre si el devengo del empleado es de más de 10.000. En este caso él había devengado 14.000 en un trimestre, en el segundo $13.550, en el tercero $12.500, para lo cual aplicamos la tasa máxima de $7.000 por trimestre. Estamos hablando de $21.000 para el 2021. A eso sumaríamos, en este caso, dependiendo que se presenten todos los documentos necesarios, los $5.000 del 2020 y los $21.000 del 2021, para un total aplicable para $26.000 de reembolso como crédito de retención de empleados. Esta sería como la opción, siempre y cuando el empleado que usted esté reportando como empleador haya ganado más de $10.000. Ahora bien, volvemos al ejercicio, un ejercicio muy diferente, que en este caso se haría para el año 2020 y 2021 si ese empleado ganara menos de $5.000. Con esos $5.000, menos de $10.000. Acá vemos que ese mismo empleado para el 2020 en el trimestre 2 ganó $6.200, para el 3 $5.600, para el 4 $7.400. Si hacemos el cálculo de esos valores del 50% para el 2020, la suma de los 3 trimestres va a ser $9.600. Entonces, también tenemos que aplicar la restricción en este caso de los $5.000, porque volvemos a reiterar que para el 2020 solamente se pueden agarrar hasta $5.000 por empleado. Entonces, así el 50% de ese valor fueran $9.600, podemos solamente aplicar para 5.000. Entonces acá vamos a tener los $5.000 para este empleado. Para el 2021 sí podemos hacer el cálculo ya con los valores que tengamos del 70% de lo que haya devengado. En el trimestre 1 hizo $7.000, en el trimestre 2 hizo $6.370 y en el trimestre 3 $8.100. Haciendo la operación del 70%, para el primer trimestre fueron $4.900, para el segundo trimestre fueron $4.459 y para el tercero $5.670. Con eso vamos a tener que este empleado tuvo $15.029 para el 2021 y los máximos $5.000 que podía agarrar para aplicar al crédito de el 2020. Eso nos daría una suma de $20.029. Todos los casos de cada empleado y de cada empleador son diferentes. Para ello necesitamos hacer un análisis de todos los documentos o formatos que se presenten. Hemos tenido casos donde un empleado en el primer trimestre sí estuvo trabajando todo el tiempo. En el segundo trimestre, por alguna razón, enfermedad, cuarentena, no trabajó. O simplemente no se hizo el reporte. Es muy importante también haber hecho eso, porque hemos tenido casos en los cuales el IRS nos dice: ustedes tienen este empleado, están reportándome para el máximo, para los $5.000 del 2020, para los $21.000 del 2021, pero acá no me aparece el 941 del trimestre 2 del 2021. En la enmendadura o en el arreglo de la declaración de impuestos se debió haber reportado eso. Si no existía, tendría que haberse reportado. De lo contrario, va a ser muy difícil aplicar para todo el valor. Entonces, básicamente que la idea es hacer un análisis antes de y saber aproximadamente, según las condiciones de ese reporte de movimientos de nómina, para cuánto aplica ese empleado. ¿Qué otros requisitos se tendrían que tener para reclamar el IRC, aparte de tener el movimiento de nómina? Que se haya mantenido el nivel de empleo de los empleados, es decir, que no se haya, ojalá, despedido a nadie, si no es por, obviamente, una justa causa. No es una obligación para que usted tenga a sus empleados todo el tiempo, solo que los tenga bajo esa motivación de que va a haber un reembolso o un premio o una bonificación por el hecho simplemente de mantenerse a flote con su organización.
Además de eso, el nivel de ese pago de los salarios también tendría que tener una constante entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021. ¿Cómo se reclama ese ERC? Entonces, dice aquí, los empleadores podrían reclamar el crédito de retención de empleados en su declaración de impuestos del año 2020 o 2021 según corresponda. Y en los formatos 941 se puede reclamar ese ERC en la parte o en la línea o en el parágrafo o en el numeral número 44 de la declaración de impuestos para empleadores federales. O sea, para decir 941, que, vuelvo y reitero, siempre se va a presentar de manera trimestral. Entonces, en el parágrafo 44 simplemente se ponen todos los datos que se requieran para poder acceder a ese ERC. Nosotros, ¿qué vamos a necesitar para poder aplicar? Un ID válido, una identificación del empleador como tal, todas las formas 941, movimientos de nómina correspondiente a los trimestres aplicables donde esa persona haya aplicado obviamente para su trabajo y ha ganado un valor desde 2019, 2020 y 2021. Aunque el análisis del valor al cual va a aplicar no se hace para 2019, sí es necesario que el 941 se haga. ¿Por qué motivo? La idea es demostrar ese nivel de pago, ese nivel de empleabilidad, y que no es una empresa que está solamente haciendo esos reportes para lograr un desembolso, quizás de una manera sospechosa, cometiendo un fraude o de manera mentirosa. Entonces, la idea es que obviamente se tienen en cuenta los salarios a partir del 1 de marzo, pero el 1 de marzo es la fecha en la cual se decretaba la ley de emergencia, para lo cual no debió haber estado contratado ese personaje ese mismo día. Tendría que haber tenido una contratación anterior, quizás al principio del año 2020, o ya venía siendo un empleado de nuestra compañía en el 2019. Esto es para generar ese análisis, más allá de que vaya a aplicar ese 2019 en la compensación. Recuerdo que la compensación solo va a ser disponible entre 1 de marzo de 2020 a 31 de diciembre de 2021. También hay empresas que estuvieron activas o negocios que estuvieron muy activos en agarrar otras oportunidades de acceso a capital correspondientes al COVID-19 y a toda la ley de rescate económico del gobierno, en los cuales estaba el EIDL Program, el California COVID Relief, el PPP Loan. Entonces hay créditos que son compatibles uno con los otros, el Medicare, el Cold Fresh, y que no necesariamente afectan que se desembolsen los fondos del uno para el otro. En este caso se necesitan ver los PPP Loan, o sea, los programas de protección de pago, que eran un préstamo que también se tuvo a través del SBA para poder generar en algún momento esos pagos y sostener esa nómina. Recuerden que ese PPP era un programa de protección de pago para la nómina. Entonces ese préstamo lo que buscaba era que el empleado durante esta época de emergencia y de pandemia estuviera generando una empleabilidad y se pudiera sostener sin que hubiera afectado, primero, sus operaciones, segundo, sus ventas, y tercero, la empleabilidad de sus colaboradores. Ese PPP está liderado, como les indicaba, por el SBA, Small Business Administration, que es la autoridad gubernamental casi que delegada para los negocios chicos o declarados en desventaja, como lo mencionábamos en principio. Se debe hacer un análisis técnico sobre todas las condiciones de apertura del negocio, la industria, los cierres totales, y que no se basta solo con tener los 941, porque hay industrias que se vieron más afectadas que otras, hay industrias que se vieron sujetas a cierres parciales, otras se vieron sujetas a cierres totales, así como esta nueva época o nueva normalidad hizo que muchos negocios salieran avante y crearan emprendimientos o nuevas formas de trabajo a través de la virtualidad, del home office, del trabajo remoto, de este tipo de interacciones como lo estamos haciendo en este momento.
otras empresas definitivamente, teniendo en cuenta su industria, su capacidad y su nicho de mercado, tuvieron simplemente que cerrar o no pudieron seguir generando empleos por su relación directa con el trabajo físico y con la atención al público. Entonces, para ayudarle con este trámite o con esta gestión está Minoria. Nuevamente los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Si tienen una duda, si usted es elegible, si su empresa es elegible, si los documentos que tiene, ojalá actualizados, puedan llevar a cabo una solicitud exitosa ante el IRS. ¿Cuáles son las ventajas de reclamar ese ERC? Básicamente, como esto es una ayuda financiera para los empleadores, el crédito del ERC puede ayudar a estos empleadores, a los dueños de negocio, a compensar la parte de los salarios pagados a esos empleados durante el cierre. Además de eso, el ERC puede ayudar a los empleadores a mantener a sus empleados y evitar despidos masivos. El término masivos no solamente tiene que ver con la cantidad, porque pueden haber negocios de 2 o 3 personas, y para una empresa de 2 o 3 personas, una pequeña corporación, un pequeño negocio, despedir uno o dos se podría catalogar como un despido masivo, porque afecta más del 50% de su capacidad operativa. Entonces, por eso el llamado es a que el ERC se haga dentro de los estándares de generación de empleo que plantea la ley de rescate económico. La idea es que se pueda ayudarse a recuperar a la industria, a recuperar la economía local, y además de eso se puede ahorrar tiempo y recursos para contratar y capacitar a nuevos empleados, porque reitero, no solamente es un crédito que se ve de carácter reembolsable, sino también es un crédito que va a ayudar a que se estabilice la industria y estabilicen el negocio. Eso va a permitir escalar el negocio, multiplicar las operaciones y contratar, si se quiere y se necesita, nuevos colaboradores. Esa es la idea en general como tal del ERC para el rescate económico. Dentro de esos 4.4 billones de dólares que han sido desembolsados hasta finales del año pasado, todavía no se encuentran las aplicaciones que aún están por desembolsar dentro de las estadísticas. Este proceso del ERC, aunque no es tan complejo el llevar unos documentos a una plataforma y hacer la aplicación, sí tiene una complejidad en su seguimiento, sí tiene una demora, puede llegar a ser de 2 y 3 meses, no es inmediato la aplicación, entonces hay que hacer las cosas con debido tiempo. En la mayoría de casos se hace la aplicación una vez y el agente que esté determinado a analizar el caso estará pidiendo información si así se requiere, nuevos documentos. Hay algunas empresas que les piden unos documentos más que otros, hasta artículos de incorporación en algún momento, para ver las fechas de inicio de operaciones, precisamente para evitar, primero, errores en los desembolsos, que se aplique realmente la ayuda a quien lo merece, a quien lo necesita, quien verdaderamente hizo un pago de salarios, y además de eso que se genere una estabilización de las industrias por sectores. También se están haciendo unos cortes, según informes del IRS, por industrias. Se hacen rondas de desembolso, en este caso, para industrias que estén afectadas en mayor cuantía y en menor cuantía. Eso también depende de los cierres que se hayan decretado, parciales o totales, o la prohibición para realizar algún tipo de operaciones en algún momento. Si usted quiere aplicar al ERC y quiere saber si es elegible, en este caso estamos poniendo nuestros datos, todos los datos de contacto, como nuestro correo electrónico es helpygrow@minoria.com. Tenemos estos dos teléfonos, 562-220828 y 562-402-3941. Para que usted se comunique, nos puede dar una llamada, nos puede escribir o contactarse también en nuestras redes sociales. Tengo por aquí ahora algunas preguntas que queremos resolver. A ver qué nos dice por acá. Ya tratamos de enviarles esta respuesta básicamente por el chat, pero bueno, acá las tenemos generadas. Vamos a verificarlas.
Ok, dice, ¿qué son los salarios calificados? Ok, los salarios calificados son los salarios y las compensaciones pagadas a los empleados elegibles para el ERC. Esto va a incluir en este caso los salarios, los sueldos, las comisiones, las propinas y otros pagos en efectivo. Se tiene que verificar precisamente a través de la declaración de los 941, todos los movimientos de payroll, de nómina, porque ahí también se incluyen los salarios calificados por los costos de salud, de los planes de salud de los empleados y los beneficios de retiro pagados por el empleador, lo que va a ser la pensión de jubilación. Alguien me pregunta que si se puede solicitar, José pregunta que si se puede solicitar el ERC. Bueno, sí, claro que sí, el ERC, el empleador puede reclamar el crédito en su declaración de impuestos, como les había dicho, trimestral o anualmente, se puede hacer de esa manera. Quizás que el 941 que se presenta trimestral es más fácil coger la declaración y hacer la enmendadura de ese valor. Se puede solicitar una corrección, enmendadura a la que usted ya presentó para reclamar el crédito. No necesariamente tiene que hacer una nueva. Se supone que usted ya debería haber presentado 2020-2021. Para eso, nosotros tenemos todos los formatos necesarios para aplicar al ERC, o en la página del IRS se han publicado todos los formatos y todas las instrucciones detalladas para solicitar ese crédito. Dice aquí otra pregunta que tenemos, que si hay algún límite en la cantidad de crédito que puede recibir un empleado. Si hay un límite en la cantidad de crédito que el empleador puede recibir. El empleador tiene un límite por empleado. El límite es de 7,000 para el 2021 y por cada trimestre, o sea, $21,000 en el 2021 y 5,000 para el 2020. O sea, la misma fórmula en la que se hace el cálculo es el mismo tope legal. Ya si un empleador tiene un empleado o 20 empleados o 100 empleados, no importa el número de empleados, porque la idea es ayudar de manera porcentual lo que él ya incurrió como un costo de producción en este caso, que es un gasto, que son los pagos de salarios. Esto es lo que se debería reclamar en este caso. Obviamente, si ya hubo un crédito fiscal o otra aplicación para un beneficio presentado, no se va a poder reclamar ese crédito fiscal. Esto pasa precisamente con esa pregunta que nos están haciendo sobre el PPP. También por acá veo una que dice, yo apliqué al PPP y debo presentar esos documentos. ¿Qué puedo hacer? Básicamente, como les indicaba, el programa de protección de pagos, PPP, son dos programas federales diferentes porque fueron creados en respuesta a la pandemia del COVID, pero el PPP fue diseñado para proporcionar a las pequeñas empresas préstamos de bajo interés que iban a ser perdonados si se cumplían algunos requisitos, que se utilizaran esos fondos que les iban a desembolsar. Y aquí está el detalle: para pagar la nómina o también para pagar el alquiler y otros gastos que fueran elegibles como de operación. La mayoría de personas también lo utilizaban para pagar esa nómina. Entonces, el ERC es solamente un crédito tributario, no como modalidad de préstamo, y permite a las empresas reclamar un crédito para retener a sus empleados. O sea, es estrictamente un crédito, un bono, un beneficio por el pago de la nómina. El PPP, por eso hay que analizar el PPP para qué fueron desembolsados esos fondos. La relación entre el PPP y el ERC es que si una empresa recibió un préstamo PPP dentro de ese programa, no va a ser elegible para reclamar el ERC para los mismos gastos. Hay algunas excepciones que se pueden generar a la hora de analizar, y por eso se piden los documentos soporte del PPP Loan, y es que si usted recibió ese préstamo del PPP pero no solicitó el perdón, el forgiveness del PPP Loan, todavía podría ser elegible para reclamar el ERC y con eso saldar el monto que tiene usted todavía pendiente con el PPP.
más si una empresa recibió ese PPP y no lo utilizó para cubrir la nómina de los empleados y tiene cómo demostrarlo, es decir, solo lo utilizó para actividades operativas, llámese alquiler, maquinaria, biles, todos los servicios, todavía podría ser elegible para reclamar ese ERC. Obviamente, si una empresa recibió ese préstamo del PPP y lo utilizó para cubrir los gastos de nómina de los empleados, y quizás, como lo veíamos en los ejemplos, ese monto no fue perdonado en su totalidad y quedó un excedente, aún puede ser elegible para reclamar el ERC solo por los gastos de nómina que no fueron cubiertos por el préstamo o por el perdón de ese préstamo. Ya, si una empresa recibió ese préstamo del PPP, fue para pagar nómina y adicionalmente solicitó el perdón de ese PPP, definitivamente su solicitud para el ERC va a ser negada. Entonces, eso es un tema del cual tiene que encargarse alguien que sea especialista en el tema como Minoria. Entonces, para usted, José, que nos estaba escribiendo, puede simplemente hacernos llegar su inquietud, darnos sus datos de contacto, podemos verificar todo el tema del papeleo de los documentos y analizar si es elegible, si no es elegible y presentar una solicitud o aplicación de acuerdo a sus posibilidades. Acá me dice qué impacto tiene el ERC en mi declaración de impuestos. Como lo mencionábamos, el ERC es un crédito que se puede utilizar no solo como crédito de beneficio reembolsable, porque se puede reclamar en su declaración de impuestos para reducir el impuesto sobre la renta. O sea, el ERC, la renta se declara sobre todos los gastos que tiene la empresa, incluidos los pagos de la nómina. Entonces el ERC puede ayudar a reducir el impuesto sobre la renta para reducir impuestos federales de nómina, que incluyen el impuesto que se paga por la seguridad social y el Medicare. Entonces, sí, hay un impacto, no negativo, como ustedes lo pueden ver, es un impacto positivo que puede ayudar a descargar todos esos pagos que se han realizado. Adicionalmente, es un impacto positivo en las declaraciones, porque aunque se esté recibiendo ese dinero, no se considera un ingreso gravable para el empleador. O sea, ese impuesto no paga un impuesto sobre la renta inicialmente y no se declara como un ingreso como lo haríamos con un valor que se haya recibido por ventas. Entonces es importante tener en cuenta eso, porque hay muchas personas que les preocupa que a la hora de gravar esos impuestos o de presentar sus declaraciones trimestrales o anuales también les vayan a grabar una tasa sobre ese valor que recibieron. Además de eso, el ERC es compatible como con otros créditos fiscales, como el crédito que es por investigación y desarrollo, el crédito por el cuidado infantil y dependientes, que es como los temas que tienen los daycares y demás. Sin embargo, sí hay algunas restricciones que se podrían tener en cuenta al tenerlo, y es que las declaraciones de impuestos, cuando se hayan generado todo este tipo de créditos, no se pueden hacer declaraciones con doble contabilidad. Eso sí conllevaría una sanción. Así que es muy importante que el profesional que prepara sus impuestos, en este caso no Minoria, sino un tax preparer, se haga con un contador que tenga a mano toda la información, que tenga disponible toda esa información para que ustedes no vayan a generarlo de una manera incorrecta. Acá alguien pregunta cómo sé si se hace de manera correcta. Entonces el ERC se hace de manera correcta. Usted se puede asegurar que está reclamándolo bien y evitarse problemas con el IRS siguiendo los requisitos de elegibilidad. Se cumple con las reglas y esas regulaciones que establece el programa, y se lo aseguro que usted va a poder tener todo lo concerniente al éxito o a aplicar de manera confiable el tema del ERC. Básicamente que la idea es que se haga con un profesional de impuestos para lo que tiene que ver con la preparación y con un asesor que sea profesional, en este caso como lo es Minoria o es algunas otras entidades que están haciendo este tipo de, digamos, de aplicaciones
para que sepan exactamente qué es lo que deben presentar y cómo lo deben presentar para que no van a tener problemas con el IRS en este caso. Dice que qué sucede si me equivoco al calcular el monto del crédito. Pues bueno, básicamente eso pasa mucho. Si lo presenta una persona que no está muy familiarizada con el monto que debe presentar. Se puede solicitar una solicitud de enmienda a la solicitud original, más sin embargo, dependerá del primer dictamen que se genere después de haber hecho la aplicación. El IRS o el agente encargado en este caso le va a decir su documentación o su aplicación no ha sido aceptada y puede que simplemente no la acepten y ya no hay forma de hacer ningún tipo de reactivación o de enmienda, o simplemente le hagan revisar cuidadosamente otra vez esos cálculos y toda la documentación necesaria antes de presentar la solicitud o después hacer una corrección. Digamos que eso en caso de algún tipo de error. Pero básicamente para eso estamos nosotros y por eso les invitamos nuevamente a que se comuniquen y nos contacten. Básicamente esas son, no sé, las preguntas que teníamos generadas dentro del Q&A. Los invitamos nuevamente a que simplemente se comuniquen con nosotros. Aquí están nuestras redes sociales, en Instagram como Minoria Digital, Facebook Minoria o Minoria Digital también lo van a encontrar allí, Minoria Team en Twitter y Minoria CA en YouTube. Además de eso ya tenemos habilitada nuestra página como tal, nuestra página web, que es www.minoria.com. En cualquiera de esas redes también pueden ver todas las publicaciones. Hacemos pequeños videoclips, publicamos pequeños flyers con toda la información que se requiera y que se necesite referente a temas tan importantes como ese, como el ERC, como temas de acceso a capital, planeación estratégica. Queremos invitarlos también a que, si está ubicado en el sur de California, nosotros estamos ubicándonos para hacer eventos y recursos para empresas o negocios pequeños. Estamos haciendo negocios, networkings, estamos haciendo jornadas de educación, no solamente virtuales, sino de manera presencial. Estas jornadas de manera presencial ayudan mucho a todos los negocios a hacer conexiones, no solamente con posibles clientes, sino con otros miembros, otros dueños de negocio que les pueden ayudar en este caso a establecer una red de ayuda y de cooperación. Las industrias salen adelante a través de la economía colaborativa. Ayudamos a identificar dentro de todo lo que tiene que ver con la estructura de los negocios, cómo reparar su crédito, cómo obtener acceso a capital, cómo planear, cómo organizar. Prestamos ayuda en paquetes de membresía de soporte administrativo para empresas más grandes que se alineen con nuestros objetivos. Hacemos campañas de divulgación, outreach. Son los servicios que nosotros podemos prestar. Además de eso, con compañías de construcción mediamos para la obtención de contratos. A la vez podemos generar la estructuración de propuestas de calificación o propuestas de solicitud de generación de empleo para que las personas puedan, o las compañías pequeñas o medianas, puedan dar ese gran salto a otras arenas a través de los RFP o RFQ que son necesarios para los Contracting Awards que están generados por las ciudades o por entidades gubernamentales o el distrito. Básicamente eso es lo que tenemos para decirles. Comuníquense con nosotros de nuevo, helpygrow@minoria.com, 562-402-3941 nuestro teléfono. Somos Minoria, empoderando la diversidad, y queremos agradecerles por haber atendido a este webinar sobre el ERC. Si tiene alguna duda, no dude, aunque suene redundante, en contactarnos. Muchas gracias y hasta la próxima.